Conciencia fonológica, habilidades de discriminación e integración visual. Nuestro grupo está conformado por Katiana Ariza, Carmen Montero y Yuldor Mendoza. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para la habilitación y optimización de la conciencia fonológica, hay que conocer en específico unos aspectos. A continuación vamos a ver de cuáles se trata. El primer componente hace referencia a la rima y aliteración, que consiste en saber cómo producir grupos de palabras que comiencen con el mismo sonido inicial. Segundo componente se refiere a la división de oraciones. Muy puntualmente consiste en saber cómo dividir las oraciones en palabras habladas. El tercer componente llamado unión y división de sílabas. Saber cómo unir las palabras para decir palabras o separar las palabras habladas en sílabas. Cuarto componente, unión y división del sonido inicial de una sílaba. Poder unir y dividir la consonante inicial de una monosílaba de la vocal y consonante que le sigue. Y por último, nuestro quinto componente, unión y división de fonemas individuales. Poder unir los fonemas para formar palabras, la separación de palabras en fonemas individuales y la manipulación de fonemas en palabras orales. Con este último componente hemos terminado la exposición de los componentes y dimensiones básicas en nuestro programa de conciencia fonológica. Pero sucede que además de los componentes anteriormente descritos, tenemos unas estrategias para la enseñanza de la conciencia fonológica o recomendaciones puntuales a la hora de aplicar, optimizar, habilitar programas a este respecto. La primera estrategia consiste en modelar cada actividad, ser muy cuidadosas en este proceso de modelado, en especial cuando la persona presenta esa actividad por primera vez. Segundo, hay que considerar el número de sílabas que hay en cada palabra y obviamente cada actividad que asuma un reto y una dificultad gradual. Tercero, dedicar oportunidades para practicar. La retroalimentación dentro de estos procesos de conciencia fonológica son esenciales y es algo que jamás debemos olvidar. Cuarto, incluir variedades diferentes. La monotonía tiende a causar fastidio, tiende a causar desidia en el niño. Al incluir el componente sorpresa, estamos aumentando su nivel de motivación y compromiso con el proceso. Quinto, usar objetos concretos tales como fichas, bloques, tarjetas ilustradas para ayudar a los estudiantes a manipular los sonidos. Manipulación, ojo aquí, facilita el proceso de transición de lo concreto al abstracto. Este tipo de materiales como bloques, fichas, tarjetas son muy recomendables en los grados de kinder, pre-kinder. Ya cuando estamos en grados primaria y en educación secundaria, si hay que trabajar este componente, se debe hacer desde lo abstracto. Bien, y nuestra primera actividad del programa de conciencia fonológica pertenece a la categoría de rimas. Tiene por título ¿Qué no va? Conocimiento de desarrollar primeras destrezas de la lectura. La destreza principal consiste en distinguir las palabras que riman de las que no riman. Como materiales principales tenemos unas tarjetas de dibujo con nombres que riman, que ya se las mostraremos. Las instrucciones, recordemos que las instrucciones deben ser muy puntuales, nada de ambigüedad. Primero, acomodar 3 tarjetas en el tarjetero. 2 de los dibujos van a rimar y 1 no. Nombre los dibujos y pregunte a los estudiantes cuál es esa tarjeta puntual que no rima. Siga la actividad usando otros ejemplos de dibujos que se encuentran en las tarjetas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar ala, casa, masa, pelo, cielo, pato, cama, rama, luna. Y aquí tenemos, por ejemplo, las fichas o materiales complementarios que podemos usar para la actividad anterior.
Al solicitarle al niño que identifique cuáles riman y cuáles no, por ejemplo, pues vamos a encontrar con lata, pata, hueso, queso, pozo, copa. Ya ahí hay una palabra que el niño debe descubrir que rompe el común denominador. Nuestra segunda actividad de conciencia fonológica pertenece a la categoría aliteración. Lleva por título Palabras juguetones. El conocimiento a desarrollar son las primeras destrezas de la lectura. Los estudiantes deben demostrar ya su nivel de conciencia fonológica. Bien, la destreza es reconocer el concepto de aliteración en palabras o grupos de palabras que comienzan con el mismo sonido inicial. Como materiales vamos a tener una lista de trabalenguas. Opcional, podemos modificarla, claro está. Instrucciones. Diga un trabalenguas y vamos a pedir a los estudiantes que los repitan. Vamos a preguntarles a ellos qué sonido inicial se repite en las siguientes trabalenguas. Como actividad rompehielo, ¿verdad? Tomás toma tomate. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas, Pepe Pecas. Continúa esta actividad con otros trabalenguas, como por ejemplo, aquí sí ya vamos a tener nuestros trabalenguas con los que vamos a trabajar de lleno en la actividad. El primero sería, ¿cómo? El segundo, te conozco, mosco, dijo el zancudo, cuando la araña no pudo soltarse de un nudo macanudo. Tercero, R con R guitarra, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar por el ferrocarril. La tercera actividad pertenece a la categoría división de la oración. Lleva por título Caja de oraciones, el conocimiento a desarrollar primeras destrezas de la lectura. Nuevamente, los estudiantes van a mostrar ese grado de conciencia fonológica. La destreza a desarrollar, reconocer que la oración se compone de palabras separadas por espacio, que es un proceso que tiende a estar bastante confuso cuando se presentan las primeras señales tempranas de dislexia o disgrafia. Dividir las oraciones habladas en palabras. Materiales, hoja de cubitos, que ya se las voy a presentar. Instrucciones. Vamos a distribuir esa hoja de cubitos y fichas para cada estudiante. Las fichas pueden ser determinadas por el docente o por el profesional especializado para liderar este proceso. Explique que va a decir una oración y ellos tendrán que mover una ficha a la hoja de cubitos por cada palabra que ellos están escuchando. Ojo aquí, por cada palabra, debemos hacer énfasis que es por cada palabra que escuchan. Pregunte cuántas palabras hay en la oración. No es por sílaba, es por palabra. Debemos ser muy claros en la instrucción. Ejemplo, le brindamos este ejemplo guía para que ellos sepan cómo van a realizar. Tony va a ir al cine. Es decir, tenemos una frase, una oración con 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Cada palabra va a tener su cajita, como la observamos acá en la parte inferior. Bien, a medida que vamos leyendo la oración de manera mental o en voz alta, vamos a ir bajando la ficha que está en el nivel superior a la cajita. Por ejemplo, la ficha 1, ¿verdad? Que estaba donde está Tony, la vamos a bajar una vez hagamos el proceso de lectura. Tony, bajamos la ficha. Va. En el ejemplo todavía la ficha, como la oración, la palabra no ha sido leída, la ficha todavía está en la parte superior. Una vez leamos esa palabra, va, la bajamos. Lo mismo vamos a hacer cuando leamos a, lo mismo vamos a hacer cuando leamos ir, lo mismo hacemos cuando leamos al, y lo mismo hacemos cuando leamos sin. Es decir, vamos a tener un total de 6 fichas, para 6 cajitas. Y todas deben quedar en la parte inferior como señal de que se ha leído cada palabra y se ha creado la conciencia de cuántas palabras conforman la oración. Y esta es nuestra maravillosa hoja de trabajos o hoja de cubitos que vamos a proporcionarle a los estudiantes. Recuerden que las fichas de esta actividad son determinadas por el docente o por el facilitador encargado del proceso. Algo llamativo dentro de esta plantilla es que, como pueden observar, vamos a ir en una dificultad gradual. Inicialmente trabajamos con frases u oraciones que tengan 2 palabras, ¿verdad?
2 cubitos significa. Luego vamos a subir a 3, luego avanzamos a 4, luego avanzamos a 5 y luego avanzamos a 6. Puede, pues por supuesto, trabajarse otro máximo nivel de palabras dentro de la oración, pero ya eso queda a criterio del facilitador o del profesional que está liderando el proceso. Conciencia fonológica en el componente de aliteración. El objetivo de estas actividades es reconocer el concepto de aliteración en palabras o grupos de palabras que empiezan con el mismo sonido inicial. Como ejemplo de esto tenemos el rey o la reina de los trabalenguas. Se sientan a 2 estudiantes frente al salón, cara a cara. Ellos serán el rey o la reina hasta que uno de ellos derroque al otro. Deben decir una palabra que empiece con el sonido de la palabra o dibujos que se les muestra. Ejemplo de esto. La corte de los trabalenguas escoge el sonido que empieza con la palabra rosa. Los niños que están sentados en el trono disputando el trono se turnan para decir otra palabra con ese sonido, que cuando a uno de ellos ya no se le ocurra una palabra con el sonido indicado pierde la contienda y se regresa a su asiento. El ganador se queda con el trono y escoge a otro súbdito para la siguiente contienda. Se menciona otra palabra con distinto sonido. El ganador es quien sienta a más compañeros o que quede invicto al final de la contienda. Será el rey o reina por el resto del día y tendrá derecho a llevar la corona. La segunda actividad de ejemplo es el trencito de los trabalenguas. Es una actividad grupal en la cual se escoge a quien va a ser el conductor del tren. El resto de los participantes son los vagones y permanecen sentados. Se les explica que para poder formar el tren de trabalenguas tienen que pensar en una palabra que empiece con el mismo sonido que va a escoger el conductor. Cuando el conductor diga su palabra, cualquier otro participante que diga la siguiente palabra primero se puede levantar de su asiento y puede empezar a formar el trencito. El trencito deja de formarse cuando los estudiantes ya no puedan pensar en otra palabra que empiece con el sonido. Por ejemplo, María muerde muchas manzanas, menos mangos y melones, machacados. Cuando el trencito de trabalenguas esté completo, pide a los estudiantes que repitan la palabra que cada cual aportó, desde el principio hasta el final. Unión de sílabas. La unión de las sílabas forman palabras. Vamos a hacer la siguiente actividad, que se llama ¿cuántas hay? Conocimiento, primeras destrezas de la lectura. Los estudiantes muestran conciencia fonológica. ¿Qué destreza vamos a ver? Mezclar o unir sílabas habladas. Los materiales que se vamos a utilizar son las fichas, la anima con dibujos y cubitos. Vamos a distribuir la hoja de dibujos con cubitos y fichas. Diga la palabra. Se pide a los estudiantes que cuenten cada sílaba y pedirles por cada sílaba que escuchen, muevan una ficha o un cubito y expliquen que después deben decir todas las palabras completas. Así vamos a realizar las fichas, tomates, tortugas. Unión de fonema. Un fonema es la imagen mental de los sonidos del habla humana. La unión de fonemas forma las sílabas y éstas crean las palabras. Las sílabas, al igual que los fonemas, carecen de significado. La actividad que vamos a realizar se llama Siguiendo las huellas. Esta actividad también ayuda con la destreza de la lectura y los estudiantes muestran conciencia fonológica. Vamos a mezclar o unir fonemas hablados para formar sílabas o palabras.
hacemos 2 grupos de plantillas de huellas numeradas del 1 al 20. Cada grupo de plantillas de diferente color. Dividimos la clase en 2 grupos. Cada equipo debe escoger a un líder y debe tener las plantillas. Se le explica que debe participar. Cada grupo debe escoger un líder, el cual estará a cargo de pisar una plantilla por cada fonema de la palabra que el grupo haya escuchado. Ejemplo, el primer equipo escoge la palabra gato. El líder pisará las primeras 4 plantillas, o sea, una palabra por cada fonema. El segundo grupo escoge la palabra chaqueta. El líder caminará sobre las 7 plantillas. Tenemos las plantillas. Ahora vamos a hablar de combinación de fonemas. La combinación de fonemas es la unión de fonemas que produce morfemas. La actividad que vamos a realizar se llama gusanito juguetón. Son también parte de la primera destreza de la lectura y también se crea conciencia fonológica. Mezclar o unir fonemas para formar sílabas y palabras produciendo los sonidos del principio, del medio y al final de la palabra. Material: hoja de gusanito para cada estudiante, 3 fichas o monedas para cada estudiante. Las instrucciones: se le va a decir al estudiante la palabra mar y debe demostrar cómo o empujar una moneda en las líneas del gusanito, deslizando una ficha por cada fonema que se escuche. Se practica con diferentes palabras. Se le pide al estudiante que identifique la posición de fonemas específicos, diciendo en la palabra mar en dónde se encuentra el sonido. La A en la cabeza, si va en el medio o si va en la cola. Este es el gusanito y ahí tenemos las 3 partes donde van a ubicar los niños. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.